buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí sus amigos de Abogarret en el programa Ultimátum Jurídico. Recuerde que este espacio es patrocinado por Abogarret, tu abogado personal. Y hoy vamos a platicar de un tema bastante relevante. Si usted es profesionista o profesional de la medicina, es usted médico, enfermero, enfermera, camillero, técnico, pasante, estudiante y todo aquel que tenga una relación con la ciencia médica, este programa le interesa. Vamos a hablar de la responsabilidad médica y técnica. ¿Hasta dónde existe la responsabilidad de los médicos y también de los técnicos? Al hablar de técnicos estamos hablando de una forma amplia en cuanto a las enfermeras, técnicos, camilleros, todos los que tienen que ver con el paciente cuando lo están atendiendo en el hospital. Es bien sabido de que ha habido mucha negligencia y como resultado pues también incurre en ciertas responsabilidades. Y cuando vienes a ver por desconocimiento de la ley, pues ya cometiste un delito. Resulta que este tipo de delito se comete por acción o por omisión. Acción en cuanto la intención y la omisión, si tú dejas de hacer algo para poder atender o salvar a tu paciente. Y como siempre en este tema, pues me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo ahí para todos los seguidores del diario Ultimátum, Ultimátum MX, la página de Facebook, por medio del cual nosotros llegamos ahí hasta donde está usted, ¿no? Y realmente el tema importante, bastante delicado, por así decirlo también, porque se trata de la salud, personas que a veces cotidianamente están, son los que salvaguardan, ¿no?, la salud, la integridad física en ocasiones de los pacientes, en el cual depositamos nuestra salud, nuestra vida prácticamente en manos de un médico, de una enfermera, de toda aquella persona, un profesional de la salud. Bastante importante y el tema, la responsabilidad médica. Un médico, ¿de qué forma comete un delito, no? A veces por cuestiones de desconocimiento de la ley, actúan de una forma en la cual no se dan cuenta de que están cometiendo, de acuerdo al ejercicio de su profesión, están cometiendo un delito. El abandonar a un paciente, el ya no brindarle la atención después de darle los auxilios, no comunicarlo por las vías legales correspondientes a la autoridad correspondiente, inclusive cuando están obligados por cuestiones de turno, de que le corresponden ellos cubrir o prestar ese servicio al cual están obligados por cuestión contractual, ¿no? Pues trabajan en una dependencia de gobierno y es ahí donde adquieren esa responsabilidad y al no ejercerlo cometen el delito, ya sea, como lo decía, por omisión o por acción. Omisión, dejar de hacer, dejar de observar ciertos lineamientos, y por acción es ejecutarlo directamente. Es el resultado de un actuar, ¿no? De su actuar, ya sea doloso o culposo, como lo dice el código, y precisamente el Código Penal establece todas esas formas, las sanciones más que nada que se comete en el ejercicio de esta práctica profesional, alcanza esta responsabilidad, alcanza tanto médicos, como bien lo decía el maestro Jesús, a los enfermeros, a personas que están ligadas con este médico, ¿no? A los ayudantes, los enfermeros, los auxiliares, y dice la ley que hasta los practicantes. Realmente todas aquellas personas que están bajo el mando de ese médico, hasta ellos les alcanza esa responsabilidad médica por
por el actuar o el mal actuar, ¿no? En cuanto a su responsabilidad. Y prácticamente, ¿qué es una responsabilidad médica, no? Es una obligación contractual o de forma extracontractual, ya sea que se firme un contrato de prestación de servicio mediante el cual el paciente deja en manos de este médico la atención de su salud, ¿no? Una operación, una intervención quirúrgica, una atención médica, y extracontractual, de que no es necesario que firmen un contrato. Por ejemplo, un médico que está a las puertas abiertas de su consultorio y al cual acude la persona a que le preste ese servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico en este caso se está ofertando públicamente para que cualquier persona que llegue, y no es necesario firmar un contrato, un contrato como sería un contrato de prestación de servicio, pero sí se le aplicaría una sanción en caso de que sea negligente o de que se extralimite en ministrar un medicamento, el cual en vez de que le beneficie le va a perjudicar a ese paciente. Realmente es bastante complejo, complicado en ocasiones, realmente analizar todas estas cuestiones, y precisamente todo esto lo contempla, ¿no?, como un delito el Código Penal. Efectivamente. Pues mira, la audiencia que nos ve, antes de que entremos en materia, pues también a usted como ciudadano común, no solamente, digo, para que usted sepa qué hacer en un momento dado cuando usted sea víctima de una responsabilidad médica. Y esta responsabilidad no solamente alcanza a los servidores o a los médicos del servicio público, o sea, es decir, los que trabajan en las dependencias públicas del gobierno, llámese Hospital de Salud, ISTECH, todas esas dependencias. No, también alcanza a las instituciones privadas, a los médicos particulares, a los que de una u otra forma ejercen su profesión de forma individual, de forma particular, ¿verdad? Entonces, el Código Penal alcanza esa esfera jurídica a todos los profesionales de la medicina. Por ello es importante que usted, al momento de que vaya a atender un paciente, realmente usted conozca el protocolo de actuación en caso de que atienda a un paciente pues bastante delicado de salud. Y hay muchas formas, como bien lo comentaba el maestro Romeo, cómo pueden incurrir en una responsabilidad, quizás a veces no en un delito, pero sí en una negligencia por acción o por omisión. Y también déjeme decirle que se les puede fijar también a los médicos responsabilidades de carácter civil para efectos de buscar la reparación del daño, etcétera. Y ello pues desde el momento en que se acredite que efectivamente se cometió esta acción o omisión del médico, pues en ese caso el ciudadano común que acudió a solicitar los servicios profesionales del médico, pues está en actitud de poder hacer valer su derecho tanto en las instancias penales como en las instancias civiles. Y entramos en materia, maestro Romeo, para determinar cómo se da este delito, hasta dónde alcanza, quiénes son responsables y todo ello para irlo comentando, maestro Claro Romeo. que sí. Tenemos en el Código Penal, hablándose de como un delito, ver la responsabilidad profesional de un médico como un delito, es en el artículo 466, dice que los profesionistas, los técnicos o cualquiera auxiliar que incurran en responsabilidad penal por los daños que causen en la práctica de su profesión, así lo determina el Código Penal, involucra a todos aquellos profesionistas, pero en cuestión de responsabilidad médica abarca, serán sancionados, dice, de acuerdo al delito, de acuerdo a la dimensión, al daño del delito que ocasiones, según sean dolosos o culposos, estarán obligados a la reparación del daño, lo que usted decía. En la fracción segunda del artículo 466 habla precisamente de la reparación del daño por sus actos propios
o lo de sus ayudantes, enfermeros, auxiliares o practicantes, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Esto es muy importante. Puede ser de que por ahí el médico da una orden, ¿no? Una instrucción, llamémosles así, a una enfermera, a un practicante, y si esa instrucción sale mal, pues a todos les va a alcanzar la responsabilidad en este caso. A un acto realmente bastante complejo, complicado, que en ocasiones a veces me ha tocado conocer, ¿no? De que las enfermeras actúan prácticamente en auxilio del médico porque no está, pero le correspondía en ese horario atender a ese médico, o por cualquier circunstancia salió. Esto es muy común, muy recurrente en las instituciones de gobierno, las instituciones públicas de salud. También con esto de la pandemia, del COVID y todo eso, pues prácticamente a todos agarró desprevenidos, no había conocimiento real médico de cómo atender esta enfermedad. Todo eso, las medidas de seguridad, la prontitud, era una enfermedad totalmente desconocida, y tenemos el caso, ¿no? Del médico que tuvo problemas por no atender a esta persona, y esa negligencia causó pues la muerte de ese paciente. Realmente hasta dónde llega a abarcar, ¿no? Si lo atiendo y se muere, pues hay una responsabilidad, y si no, pues también hay una responsabilidad, ¿no? Claro. Pero esto es debido a este tipo de enfermedad que fue demasiada compleja, a todo, y no solamente aquí, ¿no? A nivel mundial, en países supuestamente de primer mundo, que tienen toda la tecnología en estas cuestiones médicas, también los agarró desprevenido, y también hubieron infinidad de decesos, ¿no? Y aquí en nuestra entidad pues se dio el caso, realmente llegar hasta esos extremos, ¿no? También dice la fracción tercera del artículo 466, dice que para efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá por profesional aquella persona que con o sin remuneración, es algo muy importante que estábamos platicando, claro, ¿no? Cobre o no cobre, pero es un profesional en estos temas de la salud, está obligado, dice, practique en el ejercicio de su actividad regulada por el Estado. Todos aquellos que llegan a hacer un servicio social a las dependencias públicas o particulares, o prácticas profesionales sin remuneración alguna, y están a cargo o están bajo el cuidado del titular, del médico especialista o general, entonces es responsabilidad aquí tanto del médico como del pasante, del practicante, cobre o no cobre. En caso de que llegara a haber una omisión o acción del cual traiga como consecuencia la muerte o la gravedad del paciente, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante que todos aquellos médicos que tengan bajo su mando practicantes o pasantes, o que llegan a cubrir nada más algunas guardias, aquí si va bajo el mando de aquel y no lo supervisó o no mandó bien la orden, o aquel que le dieron la orden lo hizo distinto a como se lo indicaron, o hizo otras cosas que no estaban indicadas, aquí les alcanza la responsabilidad a todos. Sí, claro. Y déjame decirte que muchas veces, porque aquí habla de forma general, ¿verdad? Pero me pongo a pensar en este momento, el que hace la limpieza del quirófano, ¿verdad? Que no lo haga bien, y que a consecuencia de la falta de limpieza o del mantenimiento, si bien es cierto la operación salió bien, todo salió bien, pero resulta de que había un virus en el quirófano, o resulta de que ya lo sacaron del quirófano y se lo entregan al camillero, y el camillero se le cae, o en el momento de que le van a aplicar algún medicamento o algo,
un mal movimiento. Un mal movimiento, ¿verdad? Sí, Todo sí. eso es parte de una responsabilidad profesional médica o técnica, maestro. Sí, claro. Aquí en el caso de los médicos, hablando como el médico, el titular, ¿no? En este caso, en la fracción cuarta del artículo 466 establece cuando un auxiliar, ayudante, asistente o cualquier otro de esa naturaleza incurra por decisión propia en alguna de las conductas señaladas en este título, dice, además de las penas que le correspondan a él por los delitos cometidos, podrá incrementársele a juicio de un juzgador, dice, hasta en una mitad, además de imponerle una sanción de reparación del daño. Cuando un auxiliar, un ayudante actúe por voluntad propia. Por decisión propia. Por decisión propia, que sea a consecuencia de una decisión propia de esta persona. En este caso, los enfermeros, ¿no? Las enfermeras, que a veces no les queda de otra que actuar, pero también si no actúan, también les corresponde hay una negligencia de parte de ellos. Pero en este caso yo voy a ser muy reiterativo en esta situación, porque tengo conocimiento en ese sentido. Por ejemplo, en una institución pública, de salud pública, estructuralmente están bien definidos los roles, los trabajos, ¿no? Las obligaciones, porque hay un enfermero, hay un jefe de enfermero o una jefa de enfermero, hay un responsable médico, el que coordina toda esa situación, y está el médico responsable de la intervención. Todo ello conlleva una gran estructura muy bien definida, simple y sencillamente qué es lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo. Porque realmente no, simplemente a veces, en ocasiones no hay algún instrumento o un medicamento, inclusive las vendas, todo ese material quirúrgico a veces o de medicamento, ¿no? Que se necesita y no lo tienen a la mano, pero ya urge aplicárselo a este paciente, ¿no? Ya urge que se le atienda con esto. En ocasiones, ¿qué hace la enfermera? Guarda por ahí dentro de su locker un cierto instrumento o un cierto material que el cual ellos saben, como están constantemente allí, que les va a ser de utilidad, ¿no? Y a veces pasa la supervisión, llega la enfermera, llega el jefe, inclusive el director, el subdirector del instituto, y ya lo está acusando a esa enfermera que por qué tiene guardado ese instrumento ahí, ¿no? O ese material de curación. Y a veces no se dan cuenta de que precisamente hacen uso de ese material para casos de emergencia. Eso es muy recurrente. Y si por ahí nos escucha alguna enfermera, no me dejará mentir. En la práctica lo hacen. Claro. Lo hacen. No estamos hablando de que se están guardando ese material para llevárselo o darle un fin diferente, ¿no? No, es para emplearlo en la misma institución y en otro paciente. ¿Por qué? Porque a la hora de la urgencia no hay, pues en la que va a correr va a ser la enfermera. Así Pero es. hay otro comentario muy importante, maestro Romeo, en el sentido, sobre todo en las guardias o en los turnos de la noche, ¿no? Ajá. Donde los médicos pues dejan la responsabilidad de la atención a los enfermeros o a los pasantes. Eso es muy recurrente. Y se van a descansar a sus habitaciones, ¿verdad? Como que si para eso o al rato estuvieran cobrando, o al rato, o van a checar y se van, ¿no? Hay médicos que tienen hasta 2, 3 empleos en diferentes instituciones y solo llegan a checar un ratito y le dejan todo el trabajo al ayudante, al pasante. A mí me tocó en una ocasión... Llegan a checar nada más la tarjeta. Sí, a mí me tocó en una ocasión que fuimos a urgencias de un hospital muy conocido federal, se llama ISSSTE, por cierto, y no había ni un médico responsable porque estaban descansando todos los médicos, ¿no? Sí, eso entonces, es muy recurrente eso en la práctica. Y la verdad hubo una necesidad urgente en ese momento, y el enfermero que estaba atendiendo dice, no, es que el médico es muy enojón, dice, si lo despertamos se va a enojar.
Entonces, pues yo aquí tengo que hacer lo que yo pueda porque realmente el médico pues se puede molestar, ¿no? Entonces, es ahí donde es importante que ese tipo de médicos escuchen este comentario porque realmente, primeramente no le pagan para ir a dormir, ¿verdad? Si va a guardia es que va a estar de guardia. Claro. Y por otro lado, pues las acciones que haga su trabajador o su encargado, su paciente, su pasante o su practicante va bajo la supervisión y responsabilidad del médico responsable. Maestro. Inclusive en esos turnos nocturnos de madrugada que se dan, los cambios a las 7 de la mañana, a 7 de la noche, entra también en función a esa misma hora una responsable que es la jefa de enfermeros, de enfermeras, que es con la cual se pueden apoyar los enfermeros directamente y ver, ¿no? Porque ella tiene un poquito más de libertad porque no está ahí atendiendo directamente al paciente, ¿no? O no está de cabecera ahí con el paciente. Esa persona debe hacer todo ese movimiento, ¿no? Con los jefes, inclusive hasta en las instituciones públicas hay guardias, son 3 guardias que están en el día ahí, y también de noche hay un responsable médico, el que debe coordinar a todos los doctores, mínimo, bueno, que descansen, ¿no? Pero que también atiendan a los pacientes, porque en las instituciones públicas, ahora sí que no estamos hablando mal, simple y sencillamente cuando nos toca una cita y ese día de la cita no llega el médico, ¿qué es lo que hace? Saque de nuevo su cita y se va a 3, 4, 5, hasta 6. Me tocó una ocasión ver a una persona que después de hasta los 9 meses le fijaron la nueva cita, nada más para que lo checara el médico. ¿Por qué? Porque el médico ese día no llegó. Y no llegó, no es por otra cosa, y por qué no decirlo, porque tienen compromisos en instituciones privadas o cubren turnos en otras instituciones públicas. Es muy recurrente en cuestiones esto de salud. La verdad es muy recurrente y se encuentra uno con esto. Por eso cuando va uno a los servicios médicos de las instituciones públicas, pues se encuentra uno con esto, ¿no? No está el médico, no hay nadie quien lo atienda, espérese. ¿Y qué nos queda? Pues esperar, pues, porque... Pero desde ella hay una responsabilidad. Ya hay una responsabilidad. Entonces, y de todos. Aquí también hay que orientar a la sociedad para que si está en ese supuesto y vienen padeciendo ese tipo de problemas, aunque sean hospitales públicos y y a veces déjate el maltrato que les dan, Aparte. Entonces, aquí hay una responsabilidad, pueden acudir a denunciar a la Secretaría de la Función Pública Federal, si es dependencia federal, o a la Secretaría de la Función Pública del Estado, tratándose de instituciones del Estado, ¿verdad? Así es. Y en un momento dado, si a consecuencia de la negligencia de ese médico por no presentarse, su paciente se agravó, tenía cita y no le atendió, porque ha habido casos que los médicos operan y ni siquiera le quieren quitar los puntos. Los puntos, tienen que ir a instituciones privadas, particulares, a pagar, cuando es responsabilidad del médico que operó, darle el seguimiento para Así efectos de que ver que su paciente pues venga recuperándose sobre todo que vaya cumpliendo la evolución, ¿no? Y aquí es donde la sociedad tiene que conocer sus derechos. El principio de este programa es eso, que usted conozca sus derechos, que no se deje, porque ya basta de ser un pueblo agachado y todo, porque no sabemos, porque desconocemos. Por eso al Estado no le conviene invertir en educación, porque entre más agachados nos tengan, pues más contentos están ahí los que están en el gobierno. Así es. Por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? Y nos hagamos una idea de qué es la responsabilidad civil en cuestión de salud. Se define como la obligación económica que resulta como consecuencia de la negligencia o la omisión en el cumplimiento de las normas de salud ocupacional por parte del empleador, en este caso por parte del paciente, la persona que da, ahora sí, somete, ¿no? su salud y su vida en ocasiones en manos de un médico. Pues eso es la obligación
reparar el daño como consecuencia de esa negligencia o por un acto negligente o por un acto de acción, ¿no? Cuando realmente está en riesgo la salud, pues a veces la reparación de este daño por lo regular cae en una sanción económica a favor del paciente y en contra del médico tiene que pagar la multa, la sanción que le impongan, puede ir a parar en la cárcel y puede perder también el derecho a seguir ejerciendo esa profesión. La pérdida de la cédula profesional. Así es. ¿Verdad? Pero también se da el caso que a veces los médicos, cuando se trata de una urgencia médica, hay casos donde no quieren recibir al paciente. Así es. ¿Verdad? Anda de hospital en hospital, no, viene muy grave, se me va a morir. No, pues si estamos buscando el médico porque pues viene grave, ¿no? Entonces, y para eso estudió para salvar al ciudadano, ¿no? Entonces, déjeme decirle que todo aquel médico que se niegue a recibir el paciente, aunque sea público, privado o particular, ¿verdad? Entonces, tiene responsabilidad y usted puede denunciarlo porque realmente a veces el paciente se muere pues porque bien pudo haberle salvado la vida y resulta que por esa negativa pues no se le pudo salvar la vida al paciente. Ok. Mire qué dice el artículo 467, pues ya nos quedan 2 minutitos, pero rápidamente lo leemos. Dice: se aplicará de 1 a 4 años de prisión, además de las diversas sanciones establecidas en el artículo anterior, a los médicos que, habiéndose hecho cargo de la atención de una persona enferma o lesionada, la abandonen en el tratamiento injustificadamente, sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o preste un tratamiento médico sin haber recabado previamente la autorización del paciente, excepto cuando se trate de una urgencia. Las mismas penas se aplicarán al médico que, habiendo celebrado un contrato de prestación de servicio con alguna persona, se niegue a prestarle la atención médica comprometida. Claro. Es claro ahí este artículo 467 en ese sentido, ¿no? Y hay médicos que se comprometen a tratar el paciente, ¿verdad? Pero cuando se agrava la situación, pues simple y sencillamente ya no le quieren dar la atención, ¿verdad? Así es. Y es ahí donde se le finca una responsabilidad, se le puede fincar una responsabilidad penal o una responsabilidad. O aquí dice la ley, es claro, cuando dice también cuando el médico interviene sin la previa autorización de ese paciente. En caso de urgencia, claro, pues ahí se exime de esa responsabilidad. Ahora, el artículo siguiente, el 468, dice que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 100 días de salario para cuando haya negativa injustificada de los médicos en ejercicio de prestar sus servicios oportuna y diligentemente, cuando para ello sean requeridos, en tratándose de casos graves en que peligre la vida, la salud de los enfermos o lesionados. Cuando se nieguen a prestar. Definitivamente. Yo siento que aquí el interés supremo es la vida, la salud, y a veces tú llegas a un hospital privado y no te lo reciben porque primero quieren que deposites la paga a la administración para que te lo puedan atender. Ya si se muere ya está pagado, ya no hay bronca. Pasa también de que, por ejemplo, en las instituciones públicas, si no eres derechohabiente no hay atención. No. Y hay atención, dice ahí, hasta letreros ponen. Y en el caso de esta institución que hablaba, ¿no? Lo único que está abierto al público es la planificación familiar. Y hay otra muy frecuente, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he ido a liberar en mi vida profesional más de tres pacientes, de que los operan, hay negligencia, etcétera, etcétera, y resulta que se les murió el paciente, ¿verdad? Pero ¿qué dicen? No, para que yo te lo entregue, tienes que pagarme todo lo que le hice a tu paciente. Bueno, pues si se te murió, pues, ¿no? Si no, no te lo entrego. Va para toda la audiencia. Ninguna dependencia, institución pública o privada o médico particular puede retener el cadáver con el pretexto de que no le han pagado sus servicios de honorarios o pago de hospitalización. La dependencia o el médico que retenga un cuerpo, un cadáver que se le haya muerto en su clínica o hospital,
no puede retenerlo. De lo contrario, está cometiendo un delito. Pues así ¿verdad? dice el artículo 419. A ver. Dice que impedir la salida de un paciente, de un recién nacido, o la madre de esta, o ambos, cuando estos o sus familiares lo soliciten, dice, aduciendo el activo a deudos de cualquier índole. ¿Me debes? Y eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Aquí está. Incurren en responsabilidad también. Claro, y puede ser penal y civil. Ya nos Así vamos, es. maestro Romeo, gracias. Sí, tema muy importante. Bastante importante, ojalá que le haya servido a los médicos y a la sociedad. No, y es que no se tienen por qué, a veces se espantan, no es en contra de ellos, Claro. simple y sencillamente para que se den cuenta que a veces lo desconocen. Claro. Y también, como bien lo decía, hasta dónde está nuestro derecho, nosotros como Claro. pacientes también. Y además esto lo dice el código, o sea, no se vaya a tomar como, esos abogados, me están echando, no. La están en contra de los Lean médicos. su código penal, artículos, licenciado, artículos. Es el 467, a partir del 467. A partir del artículo 467. 467 del Código Penal en el estado de Chiapas, pueden checar todo lo que aquí platicamos, Así está. ¿verdad? Recuerde que este espacio es patrocinado por Abogarret 961 70 80 680. Es nuestro teléfono. Tu amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.